¿Qué es la política? Bien, existen posiciones ideológicas y definiciones de política como para debatir por horas. A mi parecer, por mi propia experiencia y por lo que Dios me ha permitido entender, la política consiste sencillamente en la búsqueda del interés y el bien colectivo. Podría decirse que la política es la forma más elevada de amar, pues se trata de amar no solo al prójimo, sino a toda la colectividad, sin acepción de personas. Amar y servir a los demás, ni más ni menos, y dejar a un lado el interés propio. Para este negocio, claramente, si no sirves, no sirves. La política, a pesar de lo que podamos pensar, tiene mucho más que ver con el servicio que con el poder. Los diferentes sistemas políticos, los poderes públicos, ejecutivo, legislativo, judicial, y sus respectivas unidades de gestión solo son instrumentos de poder para dar cumplimiento al fin último de la política, atender las necesidades del pueblo, es decir, servir. Al menos en esta dirección apunta el espíritu de todos y cada uno de los textos constitucionales de las democracias actuales y también de la Biblia. Si se asocia a la política al conjunto de estrategias, medios y acciones encaminadas a la obtención y mantenimiento del poder, se desvirtúa la esencia y el propósito de la política y, en consecuencia, se propicia la corrupción de nuestros mandatarios. Algo que sucede, por desgracia, desde el principio de los tiempos. Por contra, entender correctamente qué es la política, el servicio a los demás, nos ayudará a alinear y balancear nuestras motivaciones desde el principio, ser más eficaces en nuestra labor y evitar corruptelas indeseables en el futuro. Muchos pensaréis que la política está totalmente corrompida, que no hay un solo político que merezca la pena, pero yo tengo un político de referencia que me convence y que os recomiendo apasionadamente. Si tuviese que elegir un político, lo tengo claro, me quedo con Jesús. Si aceptamos que la política consiste en servir a los demás y procurar el bien colectivo, sin duda, Jesús es el campeón. Los cristianos hemos demonizado durante años la vida política. La vida espiritual o de iglesia ha centrado nuestra atención y esfuerzo y hemos dejado a un lado todo lo demás por considerarlo demasiado mundano. Si Cristo hubiese pensado así, no habría abandonado su trono celestial para mezclarse con nosotros como lo hizo, y no habríamos obtenido la salvación que Él nos regaló. Aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo, y lo estamos por algún motivo. De lo contrario, Dios hubiese prescindido de este trámite para conceder directamente la salvación a quien elija amarle. Pero no es así. Tenemos una tarea encomendada, tenemos la labor de mantener con vida a este planeta herido de muerte hasta el regreso de Jesús. Tenemos asignado un papel protagonista y en ocasiones hemos preferido acomodarnos en un segundo plano sin llamar la atención, sin asumir demasiados riesgos. Y nos encerramos en nuestras iglesias, rodeados de nuestra gente, de nuestros hermanos, en un ambiente santo para ocuparnos de nuestras labores santas, al tiempo que evitamos los peligros que entraña este mundo, su gente y su pecado. Parece una fórmula bíblica, pero no lo es. No es el modelo de Jesús. Jesús estaba apartado en el cielo, rodeado de gloria, y descendió para acercarse hasta nosotros, para hacerse como nosotros. Y nosotros lo hacemos exactamente al revés. Estamos cerca, pero decidimos alejarnos de la gente, a veces cuanto más mejor. Sufrimos una preocupante desconexión de cuanto nos rodea, solo para lo que nos interesa, porque sabemos de ordenadores, de móviles, de consolas, de deportes, de novelas, de cine, de series, de arte, de música, de coches, de nuestros oficios, de economía, de lo que sea. Sabemos mucho de las cosas, pero muy poco de las personas. Y cuando nos acercamos, no somos capaces de adaptarnos, de asumir sus reglas, de entenderlos y de atenderlos. Nos falta amor, y adaptarse es precisamente eso, amar. El amor de Dios llevó a Jesús hasta Belén, creció en el seno de una familia humilde, como tú, como yo, aprendió a diferenciar lo malo de lo bueno según las leyes de su pueblo y las normas sociales de la época. No vino a abolir las leyes, sino a cumplirlas, a darle al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios.
Se adaptó sin estridencias. Su radicalidad no residía en su forma, ni siquiera en su mensaje, sino en la actitud de su corazón y en el efecto que generaba a su alrededor. Su normalidad para moverse entre los hombres siendo Dios resultó ser el discurso más impactante y controvertido de la historia de la humanidad. Nadie entonces quedó indiferente y aún hoy esa sencillez celestial de un Dios con los pies en el suelo capaz de sentarse a conversar con el más pequeño y no perder su identidad divina, sigue conquistando la atención y el corazón de miles cada día. Jesús era Dios, lo sabía, y ni su apariencia, un vulgar carpintero de Galilea, ni su entorno, una Jerusalén corrupta y sometida a los romanos, ni su debilidad, apaleado y muerto en la cruz, mermaron un solo ápice de su deidad. Muchos esperaban a un líder político, y Jesús lo fue, no el político que esperaban, sino un verdadero político del que no podían ni imaginar. De todos los oficios y labores mundanas puede que la política sea la que peor reputación atesora en estos tiempos. Sin embargo, siendo la política, como he dicho, la forma más elevada de amar, se convierte en deber y propósito de todo buen cristiano. Hay que amar mucho para buscar el bien de todos, incluso de los que no te aman, incluso de los que estarían dispuestos a crucificarte. Jesús fue un político de altura, incomprendido en su momento, hasta la muerte, pero eficaz y trascendente en su cometido más allá de su muerte. Si te animas a adentrarte en la política, Jesús es el modelo a seguir. Los casos de corrupción ocupan de forma habitual la primera plana de prensa y televisión de todos los países del mundo, al menos en aquellos donde pervive la libertad de prensa. No es nada nuevo. La corrupción ha formado parte de la humanidad desde siempre. Es solo que ahora tenemos mucha más información que antes. La corrupción se ha convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad. Según lo perciben los propios ciudadanos, en España al menos sucede así, siendo esta la principal preocupación de los españoles, solo por detrás del paro. Los casos Púnica, Gürtel, ERE, Pujol, Nos, Malaya, Millet, Madeja, Enredadera, Brugal, Pokémon, Campeón, Guateque, entre otros, han contribuido a ello. La lógica terrenal invita a pensar que en la democracia moderna no deberían repetirse exactamente los mismos casos de corrupción que se daban en los sistemas políticos de miles de años atrás. Pero de hecho es así. ¿Por qué? Sencillamente porque el problema de la corrupción no reside en el poder, sino en el corazón del ser humano. Va con nosotros. El poder amplifica y diversifica tus posibilidades de corromperte, nada más. Si quieres conocer de verdad a alguien, dale un cargo, o al menos eso dicen. Por esta razón encontramos corrupción en todos los ámbitos de la vida, y es por eso que no hay sistema político infalible, ni autoridad humana libre de caer. Debemos aprender a convivir con esta realidad y aceptar que solo Dios puede revertir esa situación. Y esto no pasará hasta el final de los tiempos. Mientras, a nosotros nos toca cumplir con nuestro humilde pero fundamental cometido: ser sal para sanar y evitar la putrefacción de todo lo que nos rodea, y ser luz en medio de este mundo corruptible, para que quienes no vean puedan ver, ni más ni menos, sin perder nuestra identidad, pero sin caer en el error tampoco de creernos los salvadores de la humanidad. Eso le compete solo a Cristo. Cualquiera de nosotros estará sobreexpuesto si piensa ingenuamente que creer en Dios bastará para adentraros en un ambiente tan hostil como es la política. Nos equivocaremos al pretender transformar nuestro respectivo sistema político y convertir a todos los compañeros de un partido político. No sucede así. Las instituciones no serán más cristianas al implicarnos en ellas. Por contra, seguirán inevitablemente infestadas de maldad. Reconocer los peligros que entraña la política y las causas que explican la corrupción nos permitirán saber si estamos dispuestos a pagar el precio o no, si estamos preparados para el reto o no, si contamos con la madurez y la vocación necesarias o es mejor que sirvamos en otro lugar. Quisiera que podáis mirar la política
de una manera más desprejuiciada, más tolerante y más comprensiva. Hay corrupción, cierto, pero los políticos no son los malos de la película. Yo al menos antes pensaba que sí lo eran, pero con el paso de los años he conocido a muchísimas personas honestas y desinteresadas, políticos dispuestos a dar realmente lo mejor de sí mismos para servir a los demás. Dios me ha confrontado, incluso me ha avergonzado a través del ejemplo de algunos de estos amigos, pues sinceramente yo no me sentía a su altura. Debemos ser astutos y no ignorar la maldad que nos rodea, pero necesitamos aprender a mirar con compasión a nuestros conciudadanos y compañeros de oficio, a mirar a través de los ojos de Jesús.